Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí. Dios le bendice mucho. Amén. Vamos a poner atención a la palabra de hoy porque Dios se le va a bendecir. Dios va a traer claridad a su mente. Va a traer revelación por medio de la palabra. Vamos a ver qué importantes son nuestros pensamientos. Hace precisamente un mes estuvimos aquí en Guasave predicando día miércoles. Y vamos a ver esta prédica como una continuación de lo que vimos en aquel entonces. Es la importancia de nuestros pensamientos. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios cambió la manera de pensar de Moisés. La manera de pensar, la manera de hablar de Moisés. Porque él no se miraba capaz para ir a hablar ante Faraón. Moisés decía, ¿quién soy yo? ¿Con qué palabras le voy a hablar a Faraón? Dios cambió la manera de pensar de Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba huyendo o estaba escondido porque el enemigo estaba robando la cosecha. Dios llega y le llama valiente y esforzado cuando él era un hombre temeroso, miedoso. Dios cambió la manera de pensar y de hablar de Jeremías. Jeremías, él se miraba como un niño. ¿Quién era él para hablarle al pueblo de Israel de parte de Dios? Él no se miraba capaz. Su mente no captaba que él pudiera ser utilizado por Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, la importancia de nuestros pensamientos. Hemos visto mucho, lo vimos, bueno, en Guamúchil. En Guamúchil es la sexta reunión que tenemos sobre los pensamientos. Y qué importante es lo que pensemos. En el libro de Efesios 1, versículo 13, no lo traemos ahí. Efesios 1, versículo 13 no lo traemos, este es de ahorita. Ponga mucha atención, yo lo voy a leer. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese, dos cosas que suceden. Habiendo escuchado el evangelio de salvación, habiendo escuchado, habiendo creído en él, dice, fuiste, no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese cómo lo ilustra la palabra sellado en el griego. Esto me habla de un sello hermético, como cuando se envasan alimentos. Ya ve las conservas que el frasco lo esterilizan, le ponen un sello hermético bien cerrado para que no se contamine, para que no entren bacterias, para que no se ensucie. Bueno, eso quiere decir el sello. Nosotros fuimos sellados herméticamente por el Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados. No es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Amén. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Él ha sido puesto en nosotros. Y no quiere decir que es un espíritu que se va y viene. Usted viene a la reunión y ahí viene el Espíritu Santo y entra en usted. No, ese anda con usted para donde usted vaya. El Espíritu Santo ya ha sido puesto en usted. Y todo lo que el Padre es, el mismo poder que estuvo en nuestro Señor Jesucristo, que lo levantó de los muertos, ese mismo poder ha sido puesto en usted. Entonces, póngame atención, cuando usted hace a Jesucristo el Señor de su vida, cree verdaderamente en Él, un cambio instantáneo ocurre en usted. Cuando usted ha recibido a Jesús como su Señor, el espíritu de usted, el espíritu, ha sido transformado. Pero espéreme y le digo una cosa. Su mente esa sigue igual. Usted sigue pensando lo mismo. El poder transformador ha sido en su espíritu, no en su mente ni en su cuerpo. Para que el cuerpo experimente el poder de Dios, es necesario cambiar mi forma de pensar.
Amén. Usted se sigue viendo gordo, se sigue viendo chaparro, se sigue viendo pelón, guapo o feo. El espíritu ha sido transformado. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en usted. Entonces, que el cambio se manifieste en el mundo físico depende de lo que usted piense. Amén. Entonces, la mente sigue siendo la misma. Si usted vivía deprimido cuando recibió a Jesucristo, usted sigue deprimido si no cambia su manera de pensar. Si usted estaba en amargura cuando recibió a Cristo y no cambia su manera de pensar, va a seguir en amargura. El cambio se lleva a cabo cuando hay un cambio en mi manera de pensar. La forma de pensar de usted determina la vida de usted. Amén. Si su mente solamente está en las cosas físicas, en lo que usted ve, en lo que usted toca, en lo que usted huele o gusta o escucha, usted va a experimentar nada más el mundo natural y no el mundo espiritual. Va a estar dominado por lo que ve, va a estar dominado por lo que escucha, pero no por lo que hay dentro de usted. La única forma en que usted va a experimentar el poder de Dios que está en usted es caminar en el Espíritu. Es que usted se vea como hijo de Dios, que lo piense, y eso va a traer un cambio de vida en su forma de pensar y en su cuerpo. Amén. No lo traemos apuntado ahí todavía. Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Despójate. Hazlo a un lado. La palabra despojar quiere decir ponerlo lejos. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Dice: despójate del viejo hombre y renuévate en tu forma de pensar. O sea, despójate del viejo hombre que está viciado, está corrompido, está extraviado, ese que no conocía de Dios, ese que no tenía a Jesucristo en su mente. Despójate de ese hombre viciado. Y luego dice: y renueva el espíritu de vuestra mente. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate de ese hombre viciado y empieza a disfrutar el ser hijo de Dios. No es por sentimientos, es por decisión. Amén. Entonces, su conducta pasada, tu comportamiento pasado, tienen que ser separados de mi mente y de mi cuerpo. Fíjese cómo lo dice otra traducción, este último versículo que leímos. Dice: y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, su mente y su cuerpo. Dejen que el Espíritu, pregunto, ¿dónde está el Espíritu? En usted. Fuimos sellados con Él. Él no se va, Él no viene. Es que no fui este domingo y yo quería ser lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en usted. Entonces usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, renueve sus pensamientos para que sean renovadas sus actitudes, sus acciones. Entonces, renovar mi mente a la palabra de Dios, esto va a traer una transformación en mí. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Pero si estoy débil, pero usted dígalo. Esto va a traer una transformación. Ahora, muy importante una cosa. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando nada más de que mi alma es salva y un día va a ir con el Señor. Salvación también me habla de sanidad. Cuando usted recibió salvación, usted recibió también sanidad. O sea, no nada más ha sido salvo, sino que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo ha sido ya usted curado. Hablar de salvación también es hablar de prosperidad. Nuestro Señor Jesucristo murió pobre en la cruz para que usted sea enriquecido. Amén. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque su chequera puede andar completamente vacía. No traigo, un 5 no traigo. Pero en mi mente, mi forma de hablar, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque no me baso por lo que veo. No me baso por lo que siento. Es que aún siento el dolor. Sí, lo siente. Pero usted ya sabe, con una convicción en su mente, con una convicción en su espíritu, de que el Señor le ha curado. Amén. El Señor ha pagado un precio por su sanidad. Evangelio de San Juan 15, versículos 5 al 7. Ahora sí ponemos atención a la pantalla. Dice: yo soy la vid. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid, vosotros, cada uno de nosotros, somos las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permaneces en mí, y anexa, y mis palabras permanecen en vosotros. Porque puedo ser cristiano y siempre hablando negativo. Puedo ser cristiano y decir: uy, ¿cómo le voy a hacer? Le debo a la COPE, le debo a fulano, ya viene el pago de la colegiatura. Puedo permanecer en Cristo y hablar diferente. Si permaneces en mí y mis palabras. Nosotros estamos injertados en Jesús. Y las palabras de Jesús deben de salir de mi boca. Amén. Es muy importante. Yo estoy unido a Él. Estoy injertado en Él. Y mi forma de hablar debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si eso sucede, dice: pedid todo lo que quieras y os será hecho. La palabra permanecer me habla de una posición física, firme, sólido en la roca. ¿Por qué? Lo que usted comúnmente esté pensando es lo que lo va a dominar. Lo que la mente ocupa, el tiempo que la mente ocupa, eso es lo que lo va a dominar. Por eso Proverbios 23, versículo 7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Así es la persona. El Señor lo sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario, pero Él se sigue viendo enfermo. El Señor murió por su pobreza hace más de 2000 años, pero Él en su mente se sigue viendo pobre. Porque lo que usted piensa, así es. Si usted piensa quién es en Cristo, si usted lo asimila, hay una convicción en su mente, es algo que se va a manifestar en su vida física. Amén. Porque, ojo, empezamos diciendo así: mi espíritu ha sido transformado, pero mi forma de pensar no. Mi cuerpo aún no ha sido cambiado. Sigo siendo gordo si no he hecho dieta. Entonces, es la importancia. En el momento de mi salvación, mi espíritu fue totalmente lleno del Espíritu de Dios. Efesios 1, versículo 18. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso tuviera este entendimiento, que ellos llegaran a comprender las riquezas de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Efesios 1, versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Le voy a leer otra traducción para que tenga más claridad. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive dentro de mí. Dentro de usted también, pues, para que diga amén. El mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y lo levantó de los muertos, ese mismo poder está en usted. Amén. Por eso, qué importante es, aunque la carne siga diciendo: es que estoy enfermo, es que nadie me quiere, es que cómo le voy a hacer. Es la forma de pensar, es la forma de hablar, pero en su espíritu ha habido una transformación.
¿Qué es lo que detiene el poder? Esto lo vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que detiene el poder de Dios que está en mí para que mi cuerpo lo disfrute? Mi forma de pensar. Usted es una nueva criatura en Cristo. El Señor es su pastor, a usted nada le va a faltar. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido curado. Él ha dicho que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Pero si usted no lo cree, si su mente sigue pensando, valga la redundancia, es que ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer? Es que no tiene remedio. ¿Por qué? Fíjese, muchas veces aceptamos las palabras del doctor y las ponemos por encima de la palabra de Dios, la cual declara que ya hemos sido sanados. El día de hoy para nosotros ha sido un día difícil, para mi esposa y para mí. Nosotros venimos de Culiacán ahorita. A mi esposa le han hecho muchos estudios desde julio. Ya le comenté en otra ocasión a usted. Ella fue operada de la vesícula, después muchos dolores en la espalda, la han visto 3 traumatólogos, sigue con mucho dolor. Fuimos a escuchar una opinión después de muchos estudios y el doctor le dijo, ¿sabe que no hay otra? Necesitamos operarla. Y muy sincero te dijo, y es de alto riesgo, es una operación riesgosa. Imagínese, es para salir de ahí uno totalmente derrotado. Muchas veces aceptamos la palabra del doctor y la ponemos por encima de la palabra de Dios. Ya para salir nos dijo, pero ¿saben qué? Yo creo en milagros. Pues, nosotros también. Y vamos a ver uno, lo vamos a ver. Aunque las cosas digan lo contrario, vamos a ver el milagro en mi esposa. Amén. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínense si abrazamos por lo que estoy oyendo, por el mundo físico, por lo que estoy escuchando, si yo abrazo esas palabras. Por ejemplo, la mujer, ¿cuánto vale usted de acuerdo a lo que le dice su esposo? ¿Cuál es el valor de usted de acuerdo a lo que dice su esposo? Si usted se pusiera un valor, ¿qué valor se da usted de acuerdo a lo que dice su esposo? A lo que usted piensa, es que me ha dicho tantas veces que no sirvo para nada. Es que me ha dicho tantas veces que soy una tonta. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en cuanto a su valor? Dice que el valor de usted, la estima de usted, sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Pero largamente, o sea, no conoce usted la piedra de más valor, no la conoce, mucho menos el costo de esa piedra. Le voy a decir una cosa, que el valor de la mujer va mucho más allá, no por lo que diga el esposo. Pero yo no me debo de basar por lo que escucho de las personas. Yo no me debo de basar por lo que veo en la sociedad o en las personas. Yo me debo de basar en lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Dios me ha adoptado como hijo. Amén, adoptado, o sea, Él dijo, este me lo llevo, este es para mí. Amén. Evangelio de San Juan 6, versículo 63. ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. ¿A quién? A mi persona, a mi cuerpo. El Espíritu Santo, el Espíritu que está en mí, ese le va a dar vida a mis huesos, le va a dar vida a cada célula que hay en mi ser, a cada órgano de mi cuerpo le va a dar vida por lo que yo hable, por lo que yo piense. El Espíritu le da vida a mi matrimonio, a mis hijos, porque fíjese lo que dice a continuación, la carne para nada aprovecha. Y dice Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Y son vida. Entonces, ¿en qué debe de estar mi mente? ¿En la palabra de Dios o en la palabra del doctor? ¿En qué debe de estar mi mente? ¿En la palabra de Dios o en la palabra de mi esposo cuando esté enojado? En la palabra de Dios. Usted vence cuando usted obedece la palabra de Dios.
Usted vence cuando usted cree lo que dice la palabra de usted. Amén. Lo que usted es. Cuando su forma de pensar está de acuerdo en la palabra de Dios, va a haber vida para su cuerpo. Va a haber vida para su cuerpo. ¿Qué tiene que decirle el espíritu a mi columna si siente dolor? Hey, columna, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo ha sido curado. Pero es que el doctor dijo esto. No es lo que escucho de la gente, es lo que he escuchado de Dios. Entonces, si usted está pasando por algo que no es vida en su matrimonio, en su persona, si usted está pasando en la situación de usted no hay paz, debe de analizar lo que está pensando. Dice la palabra, renueva tu mente, cambia tu manera de pensar. El ocuparse de la carne es muerte. No se base en lo que vea, no se base en lo que escuche, base en lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy permanecido a la vid y mis palabras están permanecidas en mí. Esas son permanentes en mí. Las victorias no se logran, mi hermano, nada más por decretar o por rogar. Las victorias se logran cuando estamos unidos a Jesús y estamos hablando la palabra de Él. Amén. No podemos vencer la carne en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Tenemos que empezar a vivir en base a quién soy en Jesucristo. Amén. Es que no puedo. Yo sé que usted no puede. Es que no puedo con mi matrimonio. La carne nada aprovecha. Es que no puedo con mis hijos. Yo sé que no puede. Pero recuerde que está unido a Jesucristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Que dice, si alguno está en Cristo, ¿va a ser qué? No va a ser. Es nueva criatura. Ese es el detalle, no confunda. No es algo que va a suceder, es algo que ya es. La persona que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué sucedieron con las cosas viejas? Y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ya es, no es algo que todavía será, no es algo que va a suceder. El que está en Cristo es una nueva criatura. Tenemos el carácter de Cristo, tenemos la imagen de Cristo. No tengo por qué adoptar otro carácter. Es que esto me lo dijo el doctor. Es que esto me lo dijo fulanito. No, esto me lo dijo la palabra de Dios y yo estoy firme en ella. Amén. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. El detalle aquí es que cuando hablamos de carne pensamos que estamos hablando de apetito sexual, estamos hablando de cosas sexuales. No, hablar de la carne, mi hermano, es hablar de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que sentimos, gustamos o olemos. Es el mundo físico. Dice, anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La palabra andar es andar alrededor, todo alrededor. Dice, el deseo de la carne va contra el Espíritu y el deseo del Espíritu va contra la carne. Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago. ¿Qué vengo haciendo? El mal que no quiero hacer. Y le voy a decir una cosa, no quiere decir que estén peleando entre sí. Aquí confundimos. Es que la carne está peleando contra el Espíritu y el Espíritu está peleando contra la carne. No, mi hermano. Hay varones que me dicen, pastor, es que ¿cómo le hago para ser amoroso? Es muy batalloso. Es que no se trata de pelear. Se trata de dejar, mostrar el carácter de Cristo. Tenemos el carácter de Cristo. No tengo por qué adoptar otro carácter. Amén.
No solamente tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo debe de ser un marido en Cristo? Siempre amoroso, siempre gozoso, siempre con paz, siempre con una actitud benigna, siempre paciente. ¿Por qué? Porque es el carácter que tenemos, el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo están en nosotros. Amén. Ese es el detalle, que muchas veces pensamos que tenemos que pelear contra la carne. No. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Muéstrese como usted es hijo de Dios. Hay gente que dice que si tan solo dejo de hacer estas cosas malas, y es que si tan solo dejo de ser así, es que si ya no digo malas palabras, empiece a caminar en el Espíritu, cambie su manera de pensar y va a fluir el Espíritu Santo, el poder de Dios, los frutos del Espíritu Santo van a fluir a través de usted. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. El Señor quiere que sea amoroso, yo claro que puedo. Siempre gozoso, claro que puedo. Por ejemplo, si apagáramos la luz en este lugar, ¿cómo quedaría? Totalmente en oscuridad, totalmente en oscuridad. Y hay gente cristiana que cree que para que las tinieblas se vayan de uno, tiene que sacarlo con cubeta a la oscuridad. Tiene que sacarlo con pala. Está completamente oscuro. ¿Cómo regresa la luz a este lugar? Nomás aplastando al switch. Vuelve toda la luz. ¿Qué pasó con la oscuridad? Automáticamente se va. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi forma de pensar. Cambiar mi forma de pensar es aplastarle al switch. Y toda la oscuridad se va. Claro que puedo ser amoroso. Claro que puedo andar siempre gozoso. Claro que tengo el carácter de Cristo. Mi forma de pensar cambia y empieza a fluir. En mi cuerpo se ve, en mi familia se ve. Amén. Un día, bueno, el Señor nos rescató, pero mi forma de pensar, esa todavía no. Mi cuerpo, dice la Biblia, que todavía sigue siendo un cuerpo contaminado. Un día será un cuerpo incontaminable, incorruptible. Mientras tanto, yo tengo que dejar que el poder de Dios fluya a través de mí para que mi cuerpo disfrute todo lo que Dios tiene en mí. Amén. Y no es que Dios no quiera mandar su poder, mi hermano, sobre nosotros. Simplemente es que no hemos aprendido a bajarle a la luz, a aplastarle ahí al botón, ¿cómo se le llama? Al interruptor. Usted llega a su casa ahorita en la noche, está completamente oscura. ¿Qué es lo que hace? Ahora otra cosa, no va a ir usted a la comisión, les va a hablar por teléfono, oye, ya llegué de la reunión, ¿sí pueden venir a instalar la luz? No, es algo que la comisión, sí, es que ya la pagó. Es algo que la comisión ya ha puesto en usted. Precisamente es lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El Espíritu ya está en nosotros. Señor, quiero ser amoroso. ¿Mandas tu Espíritu? No, ya está ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajarle el switch. Que mi forma de pensar cambie. Y el Espíritu de Dios está en mí y el carácter de Cristo empieza a ser manifestado. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Andar en la palabra de Dios. Me tocó leer el testimonio de un joven que tocaba en una banda en Nueva York, tocaba el saxofón. Ese joven conoció de Dios, pero salía de la chamba muy tarde en la madrugada. Dice que él, recién convertido, para aguantar, él salía a las 2, 3 de la mañana del trabajo. Y él quería leer la palabra de Dios, el primer amor, enamorado del Señor. Él quería estar leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacía para poder aguantar leyendo? Se drogaba, consumía cocaína. Dice, era la única forma en que yo aguantaba dormido para poder leer. Pero ¿sabe a qué llegó? A que la misma palabra de Dios llevó a llevarle a su mente la forma de entender que el carácter de Cristo ya estaba en él. Y llegó el momento que dejó completamente la droga. Pero no fue como otras personas. Ya no voy a la iglesia porque ayer mentí. Yo no busco del Señor porque me sigo drogando. No.
Él lo dice claramente en su testimonio. Yo me seguí drogando para poder leer, que hubiera fuerzas en mí, que no me durmiera para poder leer la palabra de Dios. Pero hubo un momento en que la misma palabra de Dios en mí me llevó a ese cambio. Qué tremendo, porque mucha gente lo hace al revés. Es que sigo siendo igual como marido, como esposo. La Biblia me dice que la ame, que la cuide, que la ministre. Híjole, pero ayer le grité. Ya no tiene caso que vaya a la iglesia. No, mi hermano, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Cuando la palabra de Dios está en su mente, le voy a decir una cosa, el diablo no cambia la táctica. Lo tuvo con Eva. A Eva le dijo, no es cierto que te vas a morir si pruebas ese fruto. Lo que pasa es que vas a ser igual que Dios. La misma táctica lo usó con nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Mira, me puedes adorar y todo esto será para ti. El diablo utiliza la misma táctica para que usted se desvíe de la palabra de Dios. El diablo sabe que cuando un cristiano cambia su manera de pensar, el diablo sabe que ese cristiano va a cambiar completamente su vida. Amén. Oseas 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no porque no se le haya dado. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, porque sacaste la ley de Dios de tu mente, la desechaste, la olvidaste. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo fue desechado. Al pueblo le faltó intimidad con Dios. El pueblo le faltó más conocimiento de la palabra de Dios. Pedro supo quién era Jesucristo. Jesucristo viene con los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh Señor, dicen que tú eres Elías. Dice la gente que tú eres Isaías, Jeremías, que eres uno de los profetas. No. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro le dijo, Señor, tú eres Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, eso no te lo reveló la gente, eso no te lo reveló la carne, por lo que oíste de la gente, eso te lo reveló mi Padre Celestial. Y ahí le dice, Pedro, yo te doy el poder, las llaves, el conocimiento, para que todo lo que ates aquí en la tierra sea atado en el cielo. En Dios y en su Hijo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo tengo que tener esa intimidad con la palabra de Dios. Yo tengo que tener esa intimidad con Dios. Amén. ¿A quién represento como cristiano? ¿A Dios o a la sociedad? A Dios. Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios quiere cambiar su manera de pensar. Y la manera de pensar va a cambiar cuando usted tenga conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 5. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne, o los que son guiados por los sentidos, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, en lo que ven o en los que escuchan. Pero, ¿qué dice? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Usted le pertenece a Dios. La palabra de Dios está en usted. La palabra de Dios debe de estar en su mente, debe de estar en su boca. Y lo que usted está pensando es lo que va a decir qué es lo que está viviendo, en la carne o en el Espíritu. ¿En dónde está su atención? Si el doctor le dice que se va a morir, ¿dónde está su mente? ¿En lo que dice el doctor o en la palabra de Dios? Amén. Fíjese qué importante es la forma en que pensemos. Es que yo no sirvo para nada.
mi hermano así va a estar viviendo. Es que nadie me quiere. Si ese es su pensamiento, mi hermano, es que nadie lo quiere. Porque tal es el pensamiento en la persona, así es él. Si en su mente permanecen las cosas de la carne, quiere decir que usted anda en la carne. Romanos 8, versículo 6, donde estamos, leímos el 5. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte espiritual para su espíritu, para su empresa, para su familia. Aquí la palabra ocuparse quiere decir inclinación mental. La definición en el griego de la palabra ocuparse quiere decir inclinación mental. Dicho de otra manera, porque la inclinación mental de la carne es muerte, pero la inclinación mental del espíritu es vida y paz. Si usted quiere que su matrimonio tenga vida, si usted quiere que su matrimonio tenga paz, su mente debe de estar pensando y hablando la palabra de Dios. De lo contrario, si su inclinación mental, si sus pensamientos siempre es en la carne, en lo que escucha en su matrimonio, en lo que ve en su matrimonio, eso va a traer muerte, iglesia. Usted tiene que analizar quién es usted en Cristo. Usted tiene que tener una identidad como hijo de Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y viene hacia el padre. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre corre hacia el hijo. El hijo había dicho: voy a regresar a mi padre. Lo pensó, le voy a decir: Padre, perdóname, ya no soy digno de ser tu hijo. Le dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ya no tengo la dignidad para llamarme hijo tuyo. El padre lo ve, el padre corre, el padre lo abraza. ¿Cómo venía el hijo? Sucio, inmundo, porque vivía entre los puercos. El padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre le dio nuevas vestiduras. El que está en Cristo tiene nuevas vestiduras. Pero eso tiene que estar en mi mente. Le dio un anillo que me habla de autoridad. El que está en Cristo tiene la potestad, la autoridad, el derecho y es hijo de Dios. Le dio sandalias, calzado nuevo. ¿Y sabe qué hizo al final? Mandó a hacer una gran fiesta. Cuando hay una identidad como hijo, mi hermano, usted va a vivir con el poder de Dios, con la autoridad como hijo de Dios. Usted se va a ver con vestiduras nuevas. Hay gente cristiana que el Señor lo ha salvado, lo ha levantado y se sigue viendo como un alcohólico. Y siguen cantando: una llaga podrida era mi vida. Ya, mi hermano, las cosas viejas ya pasaron. La vida de usted debe estar centrada en Jesucristo. La vida de comunidad cristiana de México, en Guasave, en Guamúchil, en México y Estados Unidos y Canadá, el centro es Jesucristo. Y nosotros no andamos por lo que vemos o por lo que escuchamos. Nosotros andamos por lo que el Espíritu dice que somos. Amén. Ahí le va otra. Primera de Corintios 2, versículo 16. Ponga mucha atención en esto. Ahora, mi hermano, usted necesita creerlo. Al que cree, todo le es posible. Fíjese lo que dice este versículo. Primera de Corintios 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice al final? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En quién es nosotros? Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, una mente que conoce todas las cosas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? El Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, les consolará y les recordará todo lo que yo he dicho. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ojo, ¿no? El resto es prender ese switch, mi hermano, para que haya una transformación total en su cuerpo.
Le voy a decir una cosa, no solamente eso, la misma fe que hubo en nuestro Señor Jesucristo está en usted. Filipenses 2, versículo 5. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le voy a leer otra traducción. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Pensemos igual que nuestro Señor Jesucristo. Mi pensamiento, mi hermano, es como un filtro que examina todo lo que hay en mi espíritu y deja que corra y bendice todo mi cuerpo. Amén. Fíjese, una vez, una entrevista que le hacen a un varón en Estados Unidos. Él se llama Reinhard Bonnke. Él, Dios lo utiliza mucho en África. Él empezó en misiones de África. Es un evangelista que Dios usa mucho en sanidad, en muchos países. Y una vez en Estados Unidos le preguntaron que por qué por qué se ven muchas sanidades en los países tercermundistas y en los Estados Unidos, ¿por qué no? O sea, sí se ven en los Estados Unidos, pero la pregunta era ¿por qué se ven más en los países tercermundistas que en los Estados Unidos? Este varón dijo, esta no es una pregunta válida. Le voy a decir por qué. Dice, los americanos son las únicas personas en el mundo que tienen ese concepto de la fe. Fe grande, fe pequeña. Los americanos, dicen, en el mundo son las únicas personas que tienen ese concepto de que hay gente que tiene mucha fe y hay gente que tiene muy poquita fe. No es así. Dice, en otros países no. En otros países crees o no crees y punto. Es lo que se trata, iglesia. A veces decimos, es que este poder es para el pastor. Es que el pastor tiene este matrimonio porque es un hombre ungido. No, mi hermano, las cosas de Dios son para creerse o bien para no creerse. Pero no quiere decir que usted tenga más fe, que tenga más unción. Le voy a dar ejemplos, ya se me terminó el tiempo. Pero en Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. Pero ahí es donde nuestra mente vaga y pensamos que Dios tiene cucharas grandes, que Dios tiene cucharas pequeñas, que Dios tiene un cucharón o agarra con una gran vasija para dar. A mi hermano le doy con un cucharón, a ella le voy a dar con una cuchara. No, aquí está diciendo que a todos se nos dio, dice, una medida. Es una medida, como si usted dice, yo quiero 1 litro de agua. A todos se nos dio una medida de fe. El detalle es cómo utilizo esa medida. Es como si a ellos dos se les da una tarjeta de crédito. La pueden utilizar, tienen $100,000. $100,000. Don Miguel utilizó $10,000 en una buena chamarra. Blanquita nada más utilizó $100 en una bolsa. Tenían lo mismo, pero hicieron uso diferentes. Dios a todos nos dio la misma medida de fe. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que la utilizan más que otros. Hay personas que creen más que otros, pero no que se nos haya dado diferente. Se nos dio lo mismo a todos. Esa es la importancia. Por eso dice Pablo, piense de sí con cordura. Hay una medida de fe en usted. Ahora, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo cuando se nos dio por completo. Evangelio de San Juan 3:34. Regálenme 5 minutos, ya se me terminó el tiempo, pero ya vamos a acabar, 5 minutos más. Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu, ¿qué dice?
Dios no da el Espíritu por medida. Dios lo da completo, mi hermano. Amén. El Espíritu que Dios ha puesto en usted ha sido completo. Dios no lo da por medida. Le voy a dar más espíritu al pastor. No, el pastor cree. Esa es la diferencia. Amén. Es tan importante esto, mi hermano, para que su forma de pensar cambie. Usted es hijo de Dios. Tiene el derecho como hijo de Dios. En el momento que cambie su manera de pensar, su vida va a cambiar, su matrimonio va a cambiar, su economía va a cambiar, su salud va a cambiar. Amén. Es la importancia. ¿Sabe que Pablo usó la fe de Jesús? Fíjese, segunda de Pedro 1, versículo 1. Dice Simón Pedro, vamos a ir rapidito, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y no que ellos hayan sido apóstoles, mi hermano, sino que supieron usar la fe. ¿Sí sabe que Pedro caminó sobre el mar? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo venía caminando y Pedro se baja de la barca. Le dijo Jesús, ven. Pedro caminó sobre el mar. Pedro usó la fe sobrenatural y caminó sobre el mar. Usted me puede decir si hundió, sí, se hundió, pero él caminó sobre el mar. Pedro predicó la palabra de Dios y más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Pedro sanó a un cojo que estaba en el templo, a la entrada del templo. Es más, le voy a decir algo. Dice la Biblia que Pablo caminaba entre la gente y la simple sombra de Pablo que caía entre la gente, la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. Dice la Biblia que él resucitó a Dorcas de entre los muertos. Pero ¿cómo le hacía Pablo? Pablo creía, mi hermano, lo que Dios había hecho en él. Amén. Gálatas 2, versículo 20. Estamos en el punto final, mi hermano. Con este versículo terminamos, pero es tan importante que lo entienda. Mire, dijimos que tenemos la mente de Cristo, la forma de pensar. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y fíjese, terminamos con este. Dice, con Cristo, Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? ¿Lo vivo en la fe de quién? ¿En la fe de Pablo? No, en la fe de Cristo. Lo que ahora estoy viviendo en la carne, lo estoy viviendo con la fe de Cristo, no en la fe en Cristo. No entendamos así. Es en la fe de Cristo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Pero ojo, fíjese lo precioso. La fe de Dios viene cuando usted está leyendo o escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fe y es la fe de Dios. Amén. Esa misma fe con la que el Señor Jesús le dijo al viento, viento, cállate, enmudece. Esa misma fe con la que el Señor Jesús sanaba a los enfermos, esa misma fe, iglesia, está puesta en usted. Amén. Por eso dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice estoy viviendo por la fe en Jesucristo. Estoy viviendo en la fe de Jesucristo. Usted tiene que creer que posee esta fe. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo está en usted. Primero, que usted es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Por eso Isaías dice, ya hemos terminado, por eso Isaías dice, olvida las cosas pasadas, ya no las traigas a memoria, porque quiero hacer cosas nuevas contigo. Amén. Es tan importante, mi hermano, que yo cambie mi manera de pensar. Mi vida va a cambiar en el momento que cambie mi manera de pensar. Yo tengo que creer que yo poseo esta fe. Yo tengo que creer que tengo la mente de Cristo. Yo tengo que creer que los frutos del Espíritu Santo están en mí. ¿Cómo le voy a hacer para ser una mujer sumisa a mi esposo? Mi hermana, usted no tiene ni que buscarle cómo hacerle.
Usted muestre el carácter de Cristo y usted va a ser una mujer muy sumisa a Cristo, a su esposo. Amén. No es hacer, es se hizo. El religioso quiere hacer. Usted nada más tiene que creer y creer. Sea y muestre el carácter de Cristo que está en usted. La fe de usted empieza a obrar, empieza a trabajar y se vuelve efectiva cuando usted reconoce las cosas buenas que Dios ha puesto en usted. Amén. Le voy a invitar a ponerse de pie porque se nos acabó el tiempo. Y le voy a decir una cosa. Cuando su forma de pensar cambie, usted va a poder conocer, disfrutar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Lo agradable de Dios en su matrimonio, lo perfecto de Dios en su matrimonio, en su familia, se va a empezar a manifestar cuando su forma de pensar cambie. Todo lo que Jesucristo era, todo el poder que Dios había puesto en él, ahora está en usted. Por eso él dijo, las cosas que yo hago o las obras que yo hago, Comunidad Cristiana en Guasave las hará y mayores, porque yo ya voy al Padre. Amén. Empiece a hablar con el Señor. Empiece a hablar. Dice la palabra, Él no está muy alto en los cielos, no está en el fondo del mar, no está en los extremos. Él está dentro de usted, cerca de usted está, en su boca, en su mente. Amén. Empiece a adorarle al Señor. Si usted es una persona, mi hermano, que su forma de pensar no le ayuda, su forma de pensar está basada en los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha. El otro día les puse un ejemplo. Usted se sube a un avión y no pregunta quién es el piloto. No le pregunta la edad al piloto. No pregunta, oiga, ¿cuántas horas de vuelo tiene este piloto? Usted se sube. ¿Sí o no? Cuando su fe está en lo natural, mi hermano, si usted se sube a un avión y le falta una ala, perdón, usted tiene el boleto y le dicen ese es el avión, y si le falta una ala, ¿se va a subir? No, porque hay una fe natural en nosotros. Pero aparte de esa fe tenemos la fe de Cristo en nosotros, la mente de Cristo. Amén. Mi hermano, empiece a cambiar su forma de pensar, empiece a cambiar su forma de hablar. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el endeudado y el pobre, enriquecido soy. Amén. La palabra salvación, muchas personas critican. Es que en esa iglesia hablan mucho de prosperidad. Toda iglesia cristiana tenemos que hablar de salvación. La prosperidad es parte de la salvación. Amén. Empiece a adorar al Señor. Empiece a exaltar al Señor. Dele gloria a mi Señor. Dale gracias al Señor Jesús. Dígale, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi vida, Jesús. Eres el centro en mi vida, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi familia. Y empiece a adorar, empiece a exaltar, empiece a glorificar al Señor. Empápese de la presencia de Dios que está en usted. Mi hermano, que la palabra de Dios no se separe de su boca. La palabra de Dios es viva. En el momento que usted le está declarando, tiene vida. Y la palabra de Dios es eficaz. Amén. Cuando usted habla de sanidad, la sanidad se manifiesta. Cuando usted habla de salvación, la salvación se manifiesta. Así que empiece a adorar al Señor. Empiece a exaltarle al Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias. Quiero, Señor, que en mi cuerpo se manifieste todo lo que has puesto dentro de mí. Quiero que en mi matrimonio se manifieste todo lo que has puesto dentro de mí. Dígale, quiero ser ese conducto de bendición en mi familia. Quiero ser ese conducto de bendición para mi matrimonio, para mi esposa, para mis hijos. Dicho de otra manera, encienda, mi hermano, el interruptor. Encienda el switch. Toque ese switch en su mente y dígale, mente, vamos a pensar todo lo bueno, todo lo de buen nombre. Vamos a pensar. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, mente, porque nuestra vida va a cambiar. Dígale, mi vida va a cambiar por la forma de pensar. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy.
Yo creo lo que la palabra de Dios dice que soy. Empiece a declarar bendición. Que fluya el poder de Dios por medio de usted. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser un espejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Yo quiero ser un reflejo de ti, Señor. Oh, yo quiero ser un espejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer. Reflejo de los cielos, yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, mi corazón. Tóquese la mente. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Mi obediencia es a la palabra de Dios. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios que soy. Yo creo en lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy una persona sana. Soy una persona próspera. He sido salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, me has sellado con tu Espíritu. Tu Espíritu Santo está en mí, Señor. Soy propiedad tuya, bendito Padre. Te pertenezco a ti, Señor. Pagaste un precio, Señor, por mi salvación. La vida de ese hombre justo, limpio y sin mancha, ese hombre lleno de amor, murió para que yo sea salvo. Me ha liberado y mi forma de pensar cambia. Soy hijo de Dios. He sido adoptado por ti, Señor. Tú me escogiste, Señor, y me has escogido para buenas obras en el nombre de Jesús. Me has escogido para buenas obras en el nombre de Jesús. Siempre amoroso, siempre con gozo, siempre paciente y paz en mi corazón, siempre benigno, con un carácter manso y una templanza, Señor. Mi esposa disfrutará de ese carácter. Mis hijos disfrutarán de ese carácter. El prójimo disfrutará de ese carácter que hoy tengo. He sido hecho a imagen y semejanza de Él. Jesucristo, eres el centro de mi vida. Eres el centro de mi vida en el nombre de Jesús. Y mi Padre, en este momento tú estás obrando con poder en este lugar. Hay milagros que se están llevando a cabo. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad es manifiesta en este lugar. Se levanta el poder de Dios. Se activa el poder de Dios y libera. Toda enfermedad es quitada de este lugar. Toda depresión, toda amargura, todo temor es quitado de este lugar. Porque el poder de Dios está transformando nuestras vidas en el nombre de Jesús.
Gracias, amados Dios. Somos ese instrumento que tú has escogido, bendito Dios, para amar, para cuidar, para ministrar. Ese instrumento que tú has escogido, Señor, para vivir sumisa, obediente, bendito Padre, para dar honra y honor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabe al Señor con un aplauso. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, amado Dios. Te exaltamos, bendito Padre.